Yo les decía que tenemos una importante entrevistada ahora porque el caso Hermosilla sigue creciendo y sus nuevas aristas ya no solo apuntan a Luis Hermosilla, sino a una red más amplia de abogados, ministros de cortes, operadores judiciales y causas en que se habrían cruzado nombramientos, favores y fallos. En los últimos días, Reportea publicó dos investigaciones que abren nuevas preguntas sobre el rol de Gabriel Saliasnik, actual embajador de Chile en Israel, y sobre la ex ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabag, hoy bajo investigación penal. El primer reportaje, Expediente Saliasnik, reconstruye cómo el abogado habría participado en gestiones para nombrar jueces y luego se habría beneficiado de fallos dictados por magistrados con los que mantenía vínculos o a quienes habría ayudado a llegar a sus cargos. El segundo reportaje revela una nueva asesoría de Sabag al Círculo de Hermosilla, la revisión de un recurso de protección preparado por el estudio de Samuel Donoso para intentar entonces frenar la publicación de chat entre Hermosilla, Saliasnik y Donoso. Para entender estos antecedentes, conversamos con la editora de Reportea.cl y periodista de investigación con publicaciones en CIPER y Anfibia, Gabriela Pizarro. ¿Cómo estás? Hola, Josefa, bien, ¿y tú? Muy bien. Partamos por Gabriel Saliasnik. Para quienes no han seguido esta arista, ¿por qué aparece ahora bajo la investigación de Fiscalía dentro del caso Hermosilla? Te cuento rápido, ubiquemos un poco a la gente por qué estamos hablando de Gabriel Saliasnik. Él es parte de este trío de abogados junto con Luis Hermosilla y Samuel Donoso que durante el estallido, durante la pandemia también se dedicaron a defender en tribunales a distintas autoridades del gobierno de Sebastián Piñera en ese entonces que estaban siendo cuestionadas por querellas en torno al estallido de la pandemia. Y de manera paralela, ellos se dedicaron a influir de manera directa en el nombramiento de muchos jueces del Poder Judicial y particularmente Saliasnik, hoy embajador de Chile en Israel, que es de quien trata principalmente este artículo. Nosotros pudimos contabilizar que él influyó directamente al menos en el nombramiento de 10 jueces, además de otros cargos del Poder Judicial. ¿Influir cómo? Bueno, él realizaba gestiones para levantar ciertos nombres, para que esos nombres finalmente fueran los que la moneda decidiera apoyar en los nombramientos en el Poder Judicial y por eso estamos hablando hoy día de él. Y agrego algo que es muy grave, porque además de haber ayudado él a estos ministros a convertirse en ministros, lo que descubrimos en este reportaje es que luego él consigue fallos a favor de sus clientes a través de esos mismos ministros, que en lugar de inhabilitarse por la cercanía que tenían con este abogado, sí revisaron sus causas y fallaron favorablemente a favor de los clientes de Saliasnik, al menos en 5 ocasiones que nosotros pudimos identificar en el reportaje. Ahí está la exministra Verónica Sabag, está la exministra Paula Merino y también el exministro Antonio Ulloa, con fallos favorables, a pesar de que por las circunstancias que conocemos y la relación que conocemos ahora que ellos tenían, debieron haberse inhabilitado, en esas causas y no haberlas revisado. En los chats de Sabag con Hermosilla, Saliasnik aparece mencionado 36 veces y ella lo describe como un excelente, gran y querido amigo. ¿Qué importancia tiene esa cercanía en esta trama? Bueno, justamente por lo que te comento, es ser una relación que en ese momento no se conocía, digamos, esta cercanía. Y de hecho, Verónica Sabag, en la instancia en que ha sido consultada respecto a Saliasnik, en el sumario judicial, en la misma investigación en curso que tiene la Fiscalía contra ella, se ha dedicado más bien a desconocer esa relación de amistad. Pero lo que muestran los chats es muy concreto. Ella habla de Saliasnik como un gran y excelente amigo. En más de una ocasión lo dice. Y en otro momento, el mismo Hermosilla le dice, Gabriel es más cercano a ti que a mí. Es más amigo tuyo que mío, le dice. Entonces, luego, por supuesto que no es conveniente para la exministra mostrar esa relación porque obviamente queda al descubierto que ella sí debió haberse inhabilitado en las causas que revisó el señor Saliasnik. Pero eso era una relación que hasta ahora, digamos, no estaba del todo clara y sí lo revelan los chats. Sí, vamos a otro de los chats más fuerte, que es el del 13 de septiembre de 2021, cuando Saliasnik le dice a Hermosilla sobre Alejandro Aguilar.
En esta terna no podemos enredarnos. Realmente nadie será más leal que AA. ¿Qué revela esa Alejandro frase? Aguilar. Sí. Bueno, ese es uno de los asuntos más complejos de lo que estamos revelando en Reportea, porque al final el hecho de impulsar el nombramiento de estos ministros tenía un interés detrás, ¿no? Que luego esos ministros fueran leales, y esa no es una palabra que hemos puesto nosotros sobre la mesa, sino que la ponen ellos. Ellos hablan de lealtad cuando eligen a quién impulsar hacia la Corte Suprema, hacia la Corte de Apelaciones de Santiago, y luego no es solamente algo que dice Saliasnik o que diga Hermosilla. Luego, en el caso de Alejandro Aguilar, es el mismo ministro, luego de ser nombrado, que le responde el WhatsApp a Luis Hermosilla y le dice: cuente con mi lealtad. Eso es lo grave, porque ese ministro y de los ministros que estamos hablando deberían juzgar las causas que reciben y que deben ver según los antecedentes del caso, según la jurisprudencia, según la ley, ¿no? No según las relaciones personales o los favores que les deban a las personas que están litigando en la corte. Sí, tú hablabas de los reveladores que eran los chats. Cuente con mi lealtad. Vuestra ayuda fue fundamental. Apoyo total. Fue mi alumno. Protegido. Protegido de Verónica Casabaja, así lo describían a Alejandro Aguilar. Sí. Lamentablemente él no estuvo disponible para responder las preguntas que le hicimos. Y ninguno de los mencionados en el reportaje. Vamos entonces a esta red de nombramientos, porque el reportaje identifica gestiones vinculadas a ministros de Corte de Apelación y también de la Corte Suprema. Así es. ¿Cuántos nombramientos aparecen relacionados en esta red? ¿Podemos decir una cantidad? De la red completa, no tengo la cifra en mi mente en este momento. Sí te puedo decir en cuántos estuvo la mano de Gabriel Saliasnik. Gabriel Saliasnik participó en al menos 10 nombramientos de jueces en distintas cortes de Santiago, con especial foco en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque ahí nombró o participó en el nombramiento, porque recordemos, él no cumplía ningún rol en los nombramientos oficialmente. Él no tenía ningún cargo público que oficialmente le diera a él la atribución de intervenir en estos procesos. Pero sí, los chats muestran que lo hizo, al menos en el nombramiento de 10 jueces, en su gran mayoría jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, corte que luego tenía que revisar las causas, la gran mayor parte de las causas que Saliasnik litigaba en la justicia. Hablamos también del nombramiento de una fiscal judicial y también tendrá que revisar la Fiscalía el nombramiento de la fiscal regional Lorena Parra, porque también los chats muestran una intervención de Saliasnik en ese nombramiento. Algo que me llama mucho la atención de los chats es como la liviandad que ellos tenían este tipo de conversaciones, como que lo tenían muy asumido, como que no existe... Es muy incorporado. Claro, no existía un tipo de protección, incluso pensar que en algún momento podían ser pillados y que este tipo de información podía ser relevante para la opinión pública, periodista. Mira, nueva conversación, Samuel Donoso le escribe a Hermosilla una lista: Talca, Bernales, Concepción, Sergio Padilla, Santiago, 100% huyó, antigüedad, experiencia y lealtad. Ahí en esa conversación ellos están proponiendo 5 nombres para nombramientos en distintas cortes de Chile, y de esos 5 nombres que ellos proponen y que hacen llegar a la moneda, finalmente son 3 nombrados. O sea, después, en otro momento, hacen gestiones por 2 nombramientos en la Corte Suprema. Las 2 personas son nombradas. Estoy hablando de María Cristina Gajardo y Diego Simpertigue. Este último también en problemas hoy porque fue destituido y supimos que anduvo en cruceros por Europa con los abogados de las causas que después él tenía que fallar. Claro, y porque ya había fallado. Y justamente son que esos nombramientos se llevan a cabo más adelante, lo que hace que este tipo de información, estos chats, sean relevantes, porque no es una conversación informal que uno podría estar aconsejando. Y eso que tú dices de que no hay ningún indicio en el chat que digan que ellos se estaban cuidando de alguna manera, eso recién aparece después que explota el caso Hermosilla. En el otro reportaje que publicamos este día lunes, ahí sí hay registros de Verónica Sabaj pidiendo que se borren del WhatsApp los rastros de las gestiones que ella hacía en favor de Donoso, en favor de Saliasnik. Explico un poco esto, porque esto nos golpea de cerca, porque el año 2024 nosotros estábamos trabajando en el diario de Clinic. Y en ese momento Nicolás Sepúlveda estaba preparando un reportaje que mostraba la influencia de Saliasnik, de Donoso y de Hermosilla en el Congreso particularmente. Ellos supieron de antes que estábamos haciendo ese reportaje porque por supuesto que nosotros tenemos que hacerle las consultas, incluir su visión, su respuesta dentro del reportaje.
él se entera, el señor Donoso se entera que estamos haciendo este reportaje y lo que hace es preparar un recurso de protección. ¿Con qué objetivo? Frenar el reportaje y además pidió destruir los chats que teníamos en nuestro poder. Y ahí lo que descubrimos y que publicamos el lunes en Reportea es que un día antes de que ese recurso de protección fuera presentado e ingresado en la Corte, una persona le hace llegar el recurso a Verónica Sabaj y le pide por favor que lo revise. Mientras ella era ministra de la Corte de Apelaciones. Le piden que revise un recurso que iba a ingresar a la Corte. Y ella dice sí, pero porfa después borremos. No es textual lo que yo estoy diciendo, pero ella pide que después se borren los mensajes, lo que da a entender que estaban conscientes de que eso era algo completamente al margen de la ley. Y es justamente ese documento, ese borrador que ella revisa, el que luego ingresa a la Corte de Apelaciones, y eso no lo decimos nosotros, lo dice un informe policial que así lo concluyó analizando los teléfonos que le incautaron a la señora Sabaj. Otra de las cosas que dice el reportaje es que detecta 25 causas donde aparecen fallando jueces cercanos a Zaliaznik o que habrían contado con apoyo suyo para llegar al cargo. ¿Qué encontraron al revisar esas causas? Bueno, hay que decir que no en todas de esas causas se falló a favor de los clientes de Zaliaznik. Pero sí es importante decir que fueron 25 causas porque en esas causas los ministros favorecidos por Zaliaznik o con una relación cercana con Zaliaznik no debieron haberlas revisado, debieron haberse inhabilitado, ¿cierto? Y dentro de esas 25 causas nosotros encontramos al menos 5 donde sí se benefició a los clientes de Zaliaznik. Y el problema ahí es que, de la lealtad que hablábamos, es que no podemos saber a ciencia cierta hoy si esos fallos están acorde a derecho, acorde a la ley, o responden más bien a la cercanía o al favor que le debían esos ministros a el señor Zaliaznik. Ahí hay un caso súper complejo de Sartor. Justamente iba a preguntar por eso. Ibas para allá. Sí, ¿por qué ese fallo es clave? Es importante porque en ese momento esta empresa Sartor, que es una gestora de fondos que ha tenido un rol súper polémico en la administración del Club de Fútbol Universidad de Chile, lo que había pedido la Comisión para el Mercado Financiero en ese momento es que Sartor se liquidara y que se pagara a la gente a la que Sartor le debía plata. ¿Esto pasó cuándo? ¿En enero de 2025? Eso pasó a comienzos de 2025. Y lo que sucede es que esto llega a la Corte de Apelaciones y en un fallo donde participa Verónica Sabaj, donde participa Antonio Ulloa, ambos ministros beneficiados por la red de Hermosilla, ellos votan a favor de frenar la liquidación de Sartor y que se frenara cualquier pago hacia los acreedores de la empresa. Y eso ya cuando salieron los chats de Morcilla ya llamó la atención para la gente vinculada al caso, porque obviamente es un fallo que va en beneficio de los intereses de Sartor. Y que hoy día estamos mirando con otros ojos al saber que esos ministros le debían favores a Zaliaznik y tenían una relación cercana a él. ¿Y qué conflicto de interés se configura entonces cuando jueces beneficiados por una red de nombramiento fallan causas de abogados vinculados a esa misma red? Lo que se pone en jaque ahí es el rol del Poder Judicial, ¿no? Y alimenta también el sentir de la ciudadanía que está con mucha molestia. Contra la institucionalidad, entonces. Exacto, contra el objetivo del Poder Judicial, que es impartir justicia de manera ecuánime, ¿no? No parcial. Y lo que estamos viendo es que son ministros que le comprometían su lealtad a estas personas. Entonces, no, incluso podemos ir mucho más lejos, porque igual, claro, uno espera de la justicia un actuar probo. Entonces, cuando sucede eso, no solamente la justicia se ve mermada, sino que la percepción que los ciudadanos tienen de toda la institucionalidad, mucho más allá de la justicia. Exacto. Y además, la justicia contempla este tipo de situaciones y le exige a los jueces que se inhabiliten. Y le da un montón de razones por las cuales deberían inhabilitarse, y ellos nunca lo hicieron. Entonces, desde ahí ya partimos con un problema. Ellos no debieron haber fallado, ni a favor ni en contra, pero en primer lugar no debieron haber fallado en esas causas teniendo una relación con los abogados que representaban alguna de las partes.